A mí sí me había salido Sí, así profe. ahorita. Tenemos una espira rectangular donde influye un campo magnético B que está definido como B máxima por Euler a la menos T entre tau y tiene un área de 0.16 metros cuadrados con un campo magnético máximo de 0.35 teslas y una constante tau de 2 segundos. Ok, en este problema me piden que encuentre pasado un tiempo de 4 segundos, la fuerza electromotriz que hay y después la fuerza electromotriz máxima, me están pidiendo. O en este caso también la fuerza electromotriz se le conoce como voltaje. Entonces, recordando, la ley de Faraday me dice que la fuerza electromotriz es igual a menos el número de vueltas por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Negativo es porque se demuestra que cada vez que se genera un campo, que incide un campo magnético en la espira, siempre va a haber otro igual, pero siempre se va a oponer al campo magnético incidente, por eso sale el negativo. Ok, vamos recordando. El flujo magnético está definido como la integral del campo magnético por el vector normal a la superficie por el diferencial de superficie. En este problema, no me interesa la superficie, porque aquí el problema está dependiendo del tiempo en el que está pasando el flujo magnético a esa espira. Por lo tanto, entonces yo puedo decir que la superficie es constante y puedo decir el flujo magnético es igual al campo magnético producto punto con el vector normal al área por el área. De esto se trata el flujo magnético y esto es lo que vamos a necesitar para encontrar precisamente el voltaje en la espira rectangular gracias a la ley de Faraday. Entonces, recordando, tenemos la espira rectangular por la cual fluye un flujo magnético B y el vector n es normal a la superficie que esté analizando. Por lo tanto, el vector normal va a ir en el mismo sentido que el campo magnético. Aquí es donde recuerdo, el vector normal siempre es perpendicular o normal a la superficie. Por eso tiene esa dirección. Ok. Entonces, campo magnético, producto punto, vector normal, se define como la magnitud del campo magnético por la magnitud del vector normal por el coseno del ángulo que existe entre los dos. Entonces voy a poner flujo magnético por la magnitud del vector normal. Y la magnitud del vector normal es 1. Por el coseno que existe entre los dos. El ángulo que existe entre los dos es completamente 0, porque los dos van a la misma dirección. Entonces, el campo magnético por 1 por el coseno de 0, y el coseno de 0 vale 1 por el área de la espira rectangular. Entonces, ¿cuánto vale la magnitud del campo magnético? Como lo hemos definido al principio, campo magnético máximo por Euler a la menos T entre tau por el área. Ahora sí ya definí el flujo magnético. Ya puedo empezar a trabajar para aplicar precisamente la ley de Faraday. Pero para continuar con la aplicación de la ley de Faraday, en el problema se me solicita n, que n es el número de vueltas que existe. Y en este problema no se me dio. Solamente se dijo que era una espira rectangular. Por lo tanto, n la vamos a considerar como 1, porque es una vuelta de una espira rectangular. Y ahora sí, vamos a aplicar precisamente la ley de Faraday. Me dice la ley de Faraday que es menos n
por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Y el flujo magnético estaba definido como B máxima por Euler a la menos T entre tau por el área. Y yo voy a derivar con respecto al tiempo. Y como voy a derivar con respecto a T, todo lo demás es constante. A es constante, el flujo máximo es constante, y al aplicar la derivada aquí, yo sé que la derivada de Euler a la B es igual a Euler a la B por la derivada de B con respecto, en este caso, al tiempo. Este valor se mantiene constante, solo derivo el exponente y la derivada de menos t entre tau con respecto al tiempo, simple y sencillamente saco 1 entre tau negativo y derivo t con respecto a ella misma. Por esa razón, mi derivada del flujo magnético queda como menos a el área por el campo magnético máximo entre tau por Euler a la menos t entre tau. Y como aquí tengo negativos, para obtener la fuerza electromotriz precisamente que se produce en esa espira, es igual al área por el flujo máximo, perdón, por el campo magnético máximo entre la constante tau por Euler a la menos t entre tau. Con esta ecuación ya voy a encontrar la fuerza electromotriz que me están pidiendo y ya conozco el área, sí, pero previamente se me dio el valor. Conozco el campo magnético, sí, también previamente se me dio el valor. Conozco la constante tau, sí, también se me dio el valor. Y t, tengo que analizarlo en 4 segundos. Entonces, procedamos a sustituir valores para resolver este problema. Ok, entonces, ¿cómo queda ya la sustitución? Queda de la siguiente manera. La fuerza electromotriz máxima es igual al área por el campo magnético entre la constante tau por Euler al tiempo que me están pidiendo 4 segundos entre la constante tau. Sustituyendo los valores, nos damos cuenta que la fuerza electromotriz es igual a 3.79 por 10 a la menos 3 volts o 3.79 milivolts. Después me piden que calcule la fuerza electromotriz máxima. Entonces la fuerza electromotriz máxima la voy a poner de esto sin considerar el exponencial. ¿Cómo queda? De la siguiente manera. El área por el campo magnético entre la constante tau. Y aplicando eso, mi resultado es 0.28 volts o lo es lo mismo, 280 milivolts. Y este problema lo acabamos de resolver precisamente aplicando la ley de Faraday a un campo magnético que incide sobre una espira rectangular.